Hola, bienvenidos a todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Hoy conversaremos sobre muertes de personas, de mujeres, hombres y niños. Muertes invisibilizadas o lejanas. Muertes que ocurren a diario en todas las fronteras del mundo. Nos acompaña en esta oportunidad María Fernanda Stang Alba, académica y directora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de nuestra casa de estudio. ¿Fernanda o María Fernanda? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, a ver, lo de Fernanda, María Fernanda ya nos mete en el tema migratorio, que es del que venimos a hablar, porque mi nombre es María Fernanda compuesto. Entonces, si lo dicen junto está bien, pero estando en Chile me ha ocurrido, ¿no?, que en los espacios institucionales me llaman solo por el primer nombre, María, con el que no me reconozco. Entonces estoy de repente esperando una hora médica y me dicen señora María Stang, y así que prefiero el Fernanda a secas. Muy bien, entonces Fernanda, te damos cordialmente la bienvenida a este programa. Y entrando en materia, algunas preguntas que surgen, ¿no? ¿Por qué hay tanta tensión en las fronteras del mundo? ¿Por qué hay colectivos humanos intentando traspasarlas? ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay tanta tensión porque se ha instalado en las últimas décadas un régimen global de control de las migraciones, ¿no? Y es ese régimen de control, ¿no?, el que genera esas tensiones, el que pone esas barreras, el que pone esos filtros a la entrada de personas que se han estado moviendo siempre, ¿no? Es un lugar súper común esto de decir que la migración es algo consustancial a la esencia humana. Yo siempre trato de alejar, pensando, ¿no?, desde las ciencias sociales uno trata de alejar cualquier idea de esencialización, pero es cierto, es una verdad de perogrullo, pero no por eso es menos verdad, que los seres humanos siempre hemos migrado, ¿no? Lo que ha cambiado en estas últimas décadas es el hecho de pensar esas migraciones como un problema, ¿no? Ese es el cambio reciente, ¿no? Pero hay una pregunta bien general, ¿no? ¿Cómo puede no verse como un problema una migración, por ejemplo, para los habitantes de Colchane, que son 10, y en un día transitan por su pequeño poblado 100 personas? Claro, bueno, ahí... pero espera, déjame terminar la idea previa para poner en contexto lo de Colchane. Hubo momentos históricos que no son tan lejanos en que los estados, nuestros estados, Chile entre ellos, buscaron población migrante, ¿no? El sur de Chile, los alemanes, el extremo sur, los políticas croatas, activas, ¿no?, de búsqueda de población migrante, ¿no? Hubo más atrás en la historia, ¿no?, movimientos de personas esclavas que también fueron desplazamientos forzados, ¿no? Entonces, primero, para poner en contexto eso, es un proceso histórico del que se ha valido, ¿no?, también el sistema capitalista, autores, ¿no?, que se han ocupado de hacer este rastreo, ¿no?, cómo la migración ha sido, ¿no?, un factor relevante dentro del desarrollo, entre comillas, del sistema capitalista, esta construcción de una mano de obra y en general una mano de obra precarizada, ¿no? Claro, uno se pone desde una mirada microsociológica, ¿no?, y pensando en esta escena que tú me describes, ¿no?, un pueblo de 10 personas por donde atraviesan 100 personas, ¿no? Nosotros escribimos hace un tiempo una columna en el CIPER académico con dos colegas sobre justamente la situación en Colchane. Perdón, y para no poner solo Colchane, el mismo problema que tienen los viñamarinos los fines de semana largos, cuando le llegan 120.000 santiaguinos y sus temas de desplazamiento y toda su vida diaria, digamos, cotidiana, se ve alterada. O sea, incluso dentro, ¿no? O sea, el tema de poblaciones, grandes flujos humanos que llegan a determinadas poblaciones, efectivamente las afectan.
Claro, por supuesto, pero ahí el problema no está puesto en el que se desplaza, sino en la infraestructura que los recibe, ¿no? Entonces, lo que viene a poner en escena la llegada de población migrante, ¿no? De manera más significativa en Chile en el último tiempo, es, digamos, poner en la palestra temas o en la agenda temas que eran problemas también cotidianos para los propios chilenos, ¿no? Y ahí aparece una discusión central en el campo de las migraciones, que es esto de la división entre ciudadanos y no ciudadanos y esto que está, digamos, instalado en el sentido común, ¿no? Que nadie se atreve a discutir, o si se lo hace, digamos, para callado, porque no es políticamente correcto, no es un tema popular en este tiempo, y es que por qué los derechos, ¿no? Que son derechos humanos, es decir, que nos corresponden, que nos asisten en nuestra calidad de humanos, humanes, le corresponden a alguien por vivir en un territorio y no le corresponden a una persona que está en el mismo territorio pero que no nació ahí, ¿no? Esa distinción que establece el Estado, ¿no? Es una distinción arbitraria, ¿no? Que viene a poner en cuestión, ¿no? El carácter moral de las democracias tal como las conocemos, ¿no? Que haya en una democracia ciudadanos de primera y segunda categoría, unos que sí tienen derechos por naturaleza, entre comillas, lo estoy diciendo, ¿no? A tener derechos, del derecho a tener derechos, como decía Hannah Arendt, y otros que no, ¿no? Y ese es, creo que, la discusión fundamental a la que nos están confrontando estos procesos migratorios, ¿no? Y creo que nos están llevando a pensar o a darnos cuenta, ¿no? Que el concepto de ciudadanía tal como lo conocemos está cambiando, estado cambiando hace mucho rato. ¿A los chilenos qué crees tú? ¿Que nos molestan las migraciones de pobres? ¿Sería distinta nuestra percepción si llegaran habitantes del mundo, ciudadanos del mundo nórdico? Por supuesto. Sí, bueno, eso ya también, hay investigaciones que se han hecho ya en Chile, ¿no? que lo demuestran. Por ejemplo, hubo un estudio hace algunos años que dirigió Eduardo Taller, un compañero, un colega y miembro del Centro de Investigaciones hasta el año pasado. Él hizo, ¿no? un estudio en el que aplicaba grupos focales con personas, con chilenas que vivían en la región metropolitana de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes clases sociales, para explorar, ¿no? la percepción que tenían respecto de migrantes de diferentes nacionalidades, todos latinoamericanos, pero eran, si mal no recuerdo, peruanos, ecuatorianos, argentinos. Y adivina que la percepción, ¿no? respecto de los peruanos era muy distinta respecto de la percepción de los argentinos y de las argentinas. Y bueno, cuáles eran los elementos, y ahí ellos llegan a conclusiones que son súper claras y que responden lo que tú me preguntas, ¿no? El componente indígena más evidente en el caso de la población peruana o ecuatoriana es algo que la sociedad chilena, estoy hablando en términos generales, ¿no? Por supuesto eso también está cambiando obvio. De manera significativa, y la Convención Constitucional es un ejemplo muy claro, el resultado de la Convención ha sido un ejemplo claro de que eso está cambiando, pero es un componente que se rechaza como elemento, digamos, fundante de lo que es el Estado chileno, ¿no? O entre comillas, la chilenidad. Ahí entramos en otra discusión, que es la chilenidad. Pero en cambio el argentino, ¿no? que se asocia también de manera equivocada a una migración europea que por supuesto fue muy significativa, pero que también no es toda la Argentina, ¿no? Es otro proceso de construcción de una imagen de nación que también está bien cuestionado. Cuando hablas tú hablas de control migratorio, de aumento de control migratorio, ¿a qué te refieres específicamente? Bueno, es... en lo concreto, ¿cómo yo veo? ¿Cómo cualquiera cosas, de nosotros? Claro, ese control migratorio, o esta idea de los regímenes de control migratorio, ¿no? que es un concepto que han acuñado algunos autores como Sandro Mesadra, por ejemplo, es un constructo, digamos, un dispositivo de muchos componentes, ¿no? Entonces,
tú tienes desde el dispositivo fronterizo, ¿no? Por donde tienes que pasar cuando te desplazas, ¿no? Desde la tecnología que se aplica en esos controles fronterizos hasta el régimen de visado, ¿no? O las categorías de visa a las que tú puedes o no puedes acceder, los requisitos que te piden para acceder, el marco legal que determina a qué tipo de visas puedes acceder y cómo, organismos internacionales que también regulan de diferentes modos, ¿no? Los procesos migratorios, OIM, ACNUR, agencias internacionales que se ocupan de diferentes ámbitos de los procesos migratorios, ACNUR, refugiados. Digamos, es una suma de varias capas, ¿no? Y también, bueno, controles cotidianos, ¿no? El control de documentos, la racia que se hace en el espacio público. Y el tema de acceso a los servicios básicos, la discriminación. Exactamente, ¿cierto? Eso también, claro. O el funcionario de mesón, como se dice, el funcionario del trámite cara a cara, que muchas veces pone barreras que no existen solo porque tiene algún prejuicio, y también lo contrario, eso también lo hemos digamos, relevado en los estudios. Está también ese funcionario sensible frente a la situación de la persona con la que está interactuando, sea migrante o no, pero hay una sensibilidad que permite, digamos, o no el acceso a esa arbitrariedad, también es parte de ese régimen de control, ¿no? Hay elementos macroestructurales, hay otros que operan a nivel micro, a nivel del cara a cara, del vínculo cotidiano, ¿no? Todo eso y un poco más es este régimen. Claramente todas las fronteras del mundo son permeables. Veamos el caso de Estados Unidos, el tema de chileno, uno podrá decir militarización, uso de tecnología, drones, y finalmente siempre pasan, siempre se cruzan las fronteras. Pero para no perder el foco, y que estábamos hablando de las muertes, más allá de las cosas, más allá de los temas administrativos, las muertes que ocurren en la frontera, de la necropolítica, tú sostienes de que existe una intencionalidad de visibilizar estas muertes diarias. Cuéntanos un poco sobre aquello. O sea, lo que yo veo, ¿no? Es que en esa hay una forma de visibilización de esas muertes también, y lo contrario, ¿no? De invisibilización de ciertos aspectos de esas muertes, ¿no? Porque como cuando aparecen, por ejemplo, la semana pasada tuvimos en una misma semana 2 noticias terribles, ¿no? La muerte de más de 50 migrantes centroamericanos y mexicanos en una ciudad cerca de San Antonio, en la frontera entre Estados Unidos y México, en un tráiler que quedó abandonado, 50 personas que murieron asfixiadas, por eso ahí muertas asesinadas, ¿no? Y más de 20 personas que murieron saltando una valla en Melilla, en la frontera entre Marruecos y España, ¿no? Esos son episodios, ¿no? que adquieren mucha visibilidad por un ratito, son un episodio en los fragmentos de noticieros, de noticias internacionales, ¿no? Y en esos momentos el foco se pone en las mafias, ¿no? En las que caen estos migrantes en su intento de llegar a sus destinos, ¿no? Se culpa al conductor y a los coyotes previos. Claro. Entonces, y no se asume una culpa como desde el Estado. Exactamente, se invisibiliza, ¿no? Que esto es el resultado de estos regímenes de control fronterizo y migratorio en general, ¿no? Está también harto probado en los estudios migratorios que cuanto más barreras se ponen, lo que ocurre no es que se detengan los procesos migratorios, no. Lo que ocurre es que esos trayectos migratorios se vuelven cada vez más violentos y ponen más en riesgo la vida de las personas, porque una persona que está en un intento, ¿no? Por ejemplo, desesperado de migrar, va a encontrar alguna otra forma, aunque sea por un canal no establecido, para concretar ese proyecto. Y si yo vengo trabajando cotidianamente con personas migrantes, escuchando historias solo desde aquí, desde el Cono Sur, migración latinoamericana, desde hace hartos años. Y cuando uno escucha esas historias, ¿no? A veces a mí, cuando escucho, ustedes saben que están a la orden del día los comentarios anti-inmigrantes,
Y cuando escucho esos comentarios, ¿no? y lo confronto con esas historias que conozco, pienso, si pudiera transmitirle a esas personas que opinan de ese modo, esas historias, creo que sería imposible que no empatizaran. Seguro que puede que haya gente que no empatice, pero son historias muchas de desesperación. No todas las migraciones son desesperadas y tampoco quiero decir que las únicas que se justifican son aquellas en situación de desesperación, pero hay, estas muertes, ¿no? Se pueden entender en esos contextos de migración desesperada, como las caravanas migrantes, ¿no? Hace una semana estuvimos con algunos colegas del CISJU, del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, que es el espacio de la universidad en el que trabajo, en México, en la 9ª conferencia de Claxo, ¿no? Bueno, y fue una instancia muy movilizadora porque ahí uno sale un poco de su escucha endogámica, de escuchar investigadores que trabajan en los mismos escenarios. Y entonces, cuando uno escucha el detalle de cómo funcionan las caravanas y por qué, ¿no? ¿Por qué es esa huida colectiva? Y ahí quiero poner énfasis también en que parte de esos regímenes de control también son las luchas migrantes que resisten esos regímenes de control, ¿no? Y la caravana es una forma de lucha, es una forma que se encontró para migrar de manera colectiva, acompañada, cuidándose, para poder, escapar de esas mafias, no caer en manos de coyotes, no tener que pagarle al coyote para que haga, el acompañamiento, y migrar solos, en grupo, de manera colectiva, en familia, acompañándose, ¿no? Saliendo de contextos de violencia en todas sus formas cotidianas, ¿no? De desigualdad y de pobreza. Hay más éxito cuando una causa es colectiva, obviamente. Eso es lo que subyace en esto de las caravanas versus el pago individual. Claro, a un coyote, o por ¿no? lo menos hay más posibilidades de migrar sin ser violentado de manera tan evidente, que lo que obviamente también ocurre, ¿no? Pero a lo que voy es una estrategia que se fue construyendo como respuesta, ¿no? A esas violencias, y son respuestas colectivas, y yo creo que también... Son exitosas porque da la No necesariamente. Porque da la impresión de que efectivamente es mucho más fácil, controlar el paso de una frontera de 1.000 personas que de una, ¿no? ¿O no es tan así? Sí, pero bueno, es que es como ocurren estos procesos, ¿no? También la esperanza hace pensar que, por lo menos para atravesar el territorio de una manera un poco más cuidada, son exitosas. El problema es que cuando llegan a la frontera, la barrera está ahí y no va y no baja porque haya una organización colectiva detrás de eso, ¿no? Y por eso es que quedan varados en la frontera esperando poder pasar. Pero a lo que quiero poner, en foco y relevar, ¿no? Es que también hay luchas y resistencias cotidianas, unas más organizadas que otras, pero hay luchas cotidianas para resistir también estos regímenes de control, y también para resistir, ¿no? Que creo que eso es lo que está como escenario de fondo, y aunque suene como una, explicación demasiado grande y puede sonar simplista, pero lo que está detrás de todo esto es un capitalismo salvaje que cada vez es más salvaje, ¿no? Y que está precarizando las vidas de maneras inusitadas, ¿no? Entonces, creo que también hay que pensar esas resistencias, las migraciones como formas de resistencia frente a esa precarización de la vida, ¿no? Que estamos experimentando y que está detrás de los levantamientos como el estallido social chileno. Bueno, hoy en Chile los migrantes lo pasan bien, pero a continuación quiero además hacer una afirmación. Para que la pregunta no parezca tan liviana y de una respuesta tan obvia. Efectivamente, la migración van a seguir ocurriendo. Sí. Y probablemente sus causas van a ser diferentes. Pueden ser razones políticas, climáticas, económicas, afectivas, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en Chile y qué hacemos en América Latina, por lo menos, para darle algo? ¿Por dónde debieran orientar su trabajo los estados? Los hacedores de política. Bueno, primero, por asumir que estos procesos ocurren, van a seguir ocurriendo y que no se resuelven poniendo barreras, ¿no?
eso es lo fundamental. Segundo, voy a decir cosas que son como de perogrullo, pero que finalmente en la cotidianidad no siempre ocurren, ¿no? Es como abordar estos procesos desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y cuando hablamos de derechos humanos, la distinción entre nacionales y no nacionales desaparece. Y ahí también uno podría, digamos, hay harta literatura en la que rebate, digamos, esto de que, porque muchas personas me dicen, bueno, pero es que si se abren las barreras, que tampoco estamos hablando de eso, obviamente se necesitan formas de control, lo que es distinto a poner barreras, ¿no? Pero el modelo de la Comunidad Económica Europea, de hacer de América Latina básicamente. Sí, o sea, yo lo que creo es que estos procesos que son... Porque hoy le toca a nuestros vecinos, pero probablemente por distintas razones hemos tenido historias masivas de, ¿cómo se llama?, de migrantes chilenos, sí, ¿no? Sí, por supuesto, el exilio. Lo que yo pienso es, bueno, este es un proceso social que excede las fronteras nacionales. Por lo tanto, la respuesta también tiene que exceder las fronteras nacionales. No es la respuesta de un Estado. Tiene que haber, digamos, una respuesta concertada, ¿no? Tiene que haber articulaciones de Estados para responder a estos procesos de manera humanitaria. Y cuando digo humanitaria, lo digo también porque finalmente los derechos humanos y el discurso humanitario se han transformado en una cáscara vacía, ¿no? Sin contenido, de tanto uso y retórico, ¿no? Del que han sido... ¿Pero eres optimista o pesimista respecto a que esto pueda resolverse en el corto plazo? Más aún en una coyuntura política, digo básicamente de América Latina, de gobiernos que podríamos tildar de progresistas. Sí, bueno, es que ahí hay un tema. Yo creo que también esto no se divide, es un tema, el tema de las migraciones no es un tema que pueda analizarse desde la cuadrícula derechas-izquierdas. Porque hay gobiernos de izquierdas que son antiinmigrantes, ¿no? Entonces, creo que es algo que excede esas matrices ideológicas. Yo siempre soy una persona esperanzada, ¿no? Si no, no trabajaría en estos temas, ¿no? Y hay muchas cosas que me dan esperanza cotidianamente, como personas, las luchas migrantes son para mí, digamos, también parte de este escenario que hay que considerar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el 4 de julio supimos que una gran luchadora migrante de Chile, que es Elizabeth Andrade, ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para mí eso podrá ser... algunos me podrán tildar de ingenua, ilusa, pero para mí eso es un elemento esperanzador, ¿no? Y creo que las respuestas no pasan solo por los estados, ¿no? También tenemos que escuchar a las organizaciones migrantes y a las organizaciones para migrantes, aquellas que trabajan en pos de la causa migrante sin ser migrantes, ¿no? Ver ese tipo de alianzas también, ¿no? Entre nacionales y migrantes que existen, que uno las ve en el trabajo cotidiano, que son muchas, y que también tienen que relevarse. Pero no sé, no soy experta en política pública, ese no es mi campo de expertise, pero sí, bueno, eso, creo que creo que la fuerza de los hechos tiene que empujar a pensar esto de otro modo y abordarlo de otro modo. Ok, muchas gracias María Fernanda por esta interesante conversación. A nuestros auditores también muchas gracias y nos vemos pronto en un nuevo capítulo del podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a ustedes. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro.